ser favorito para ganar la liga a tener que competir para un puesto en una Copa del Mundo para clubes? Que no son favoritos para ganar. No, primero que nada, disfrutar de esta oportunidad que tenemos de poder jugar un Mundial de Clubes. Nosotros que somos los que más grandes ya tuvimos esa suerte y los que no tuvieron, tratar de disfrutarla, aprovecharla. Es una buena vidriera para poder crecer y mostrarse futbolísticamente a los jóvenes más que nada que quieran dar el paso futbolístico para seguir creciendo. Luis, decía Busquets que no tenían el nivel para competir por el Mundial, pero que iban a luchar por la fase de grupos. ¿Tú cuál crees que sea un buen resultado para el Inter en esta competición? Obviamente que nuestro ADN competitivo siempre lo vamos a tener. Hay a veces que no siempre se gana o no salen las cosas como nosotros queremos, pero nosotros trataremos de hacerlo de la mejor manera posible, competir cada partido para sacar el mejor resultado, que es lo que queremos, sabiendo la dificultad que tiene un torneo de esta característica por los grandes equipos que están compitiendo y bueno, sabiendo lo difícil que es para nosotros, ir a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Luis, ¿ves favoritos solo a los europeos o metes a más equipos? Y si el Atlético lo metes entre ellos, tu ex equipo. Bueno, obviamente que los europeos están mejor organizados con el planteamiento que tienen, con el plantel de jugadores que tienen. También hay que ser consciente que vienen de una temporada larga, se les está haciendo muy largo, muchas competiciones que han tenido y capaz que llegan con un poco de desgaste físico, pero el jugador siempre tiene esas ganas de querer jugar. El Atlético, el París, que viene de ganarlo todo, bueno, el City, el Madrid, Juventus, Inter, son todos equipos, Bayern, son todos equipos que son muy fuertes, pero creo que alguna sorpresa va a haber seguramente. Esperemos que sea de acá de este lado, pero sabiendo la dificultad que tiene un torneo de esta característica. ¿Tienes algo del Atlético, por favor? No, obviamente que todo el mundo sabe lo que es el Atlético y más en estos torneos donde se crece. No terminó el año como se esperaba por las expectativas que había, con los jugadores, con el equipo que había, pero no deja de ser un equipo competitivo, con un entrenador que tiene un ADN de querer ganar siempre y bueno, va a ser un rival duro, ¿no? Luis, ¿qué le da a este equipo, seguro que has hablado muchas veces este tiempo de eso, qué le da a este equipo que os hayáis juntado jugadores que ya habíais jugado en el Barça juntos? ¿Qué le aporta y cómo es volver a estar con ellos? Lo que te da es que por suerte nos conocemos mucho dentro de la cancha. Afuera obviamente todo el mundo sabe la relación que tenemos los cuatro, pero dentro de la cancha también es un plus que nos conozcamos. Hay a veces que sin mirarnos cada uno de nosotros conoce nuestro movimiento y eso es una virtud que tenemos de conocernos, de haber jugado mucho tiempo juntos y bueno, tenemos que tratar de aprovechar esas cosas que tenemos nosotros de conocer. Luis, ¿cómo has vivido desde dentro la explosión del club en los últimos años, especialmente con Leo y contigo? No, obviamente todo lo que rodea, lo que genera Leo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. Después con el plus extra de estar acompañado de nosotros, el club ha crecido mucho. Ya te das cuenta en los estadios cada vez que vamos a jugar de visitante, con el apoyo que sentimos, más que nada porque la gente quiere ver al mejor del mundo. Te das cuenta, me parece que fuéramos a veces locales y eso es lo atractivo que tiene esta liga de cuando vas a jugar de visitante. Última que a la derecha. Te quería preguntar sobre cómo sienten el crecimiento del fútbol acá en Miami a partir de la llegada de ustedes. Digo, si esto ha generado de alguna manera un impulso extra para que la gente se enganche más a un deporte que en el país todavía no calienta como en otros sectores. No, sí que te das cuenta, como lo dije recién, en los estadios que a veces que no estaban tan llenos como lo están ahora. La demanda de entrada que tenemos nosotros acá a jugar de local, eso es todo el atractivo que te lleva a querer vernos a nosotros y eso ha mejorado mucho acá en Miami, por lo menos en lo que se siente. Yo obviamente que se sabe que hay muchos latinos, pero también viene mucha gente de otros lados. Me ha tocado cruzarme con gente de Liverpool que viene acá porque viene
a vernos a nosotros y eso es algo que tenemos que verlo como positivo, como la liga viene creciendo y bueno, tenemos que seguir haciéndola crecer para que sea más atractiva para los jugadores jóvenes y no que vengan solo jugadores de experiencia a querer venir a retirarse, sino que vengan a querer competir para que la liga siga creciendo. Muchas gracias. Muchas Gracias. Gracias, Luis.